Continuamos en Hagan Algo por la pantalla de C5N. Muchísima información en esta hora que nos resta hasta las 22 horas. Queda el informe de Gabriel Morini a propósito de los funcionarios preocupados por las causas que pueden reactivarse en los tribunales federales de Avenida Comodoro Pi 2002. Julián Guarino nos va a contar si efectivamente el gobierno va a pagar o no va a pagar el bono de política monetaria. Noelia Barral Grijera, los próximos movimientos de Cambiemos, pero además y fundamentalmente, mañana va Hernán Lacunza a defender el presupuesto al Congreso de la Nación y ya está preparándose, moviéndose al costado del campo de juego, Juana Morín con la investigación a propósito de la deuda de la familia Macri con empresa de la familia Macri con el Banco Nación. Todo esto lo que está por venir, lo que pasó de esta manera. Estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje. La elección no sucedió, dijo el presidente. Es que está en bola, hermano, pareciera, no sé si no lee los diarios, no le cuentan, le hacen un diario especial. A ver, debe ser una fantasía para darse maíz. ¿Usted se lleva bien con Marcos Peña? ¿Lo conoce, algo así o no? No, gracias a Dios no lo conozco. ¿Cómo lo hubiera calificado? ¿Lo de Macri? Sí. Una gran estafa al pueblo argentino. En esta semana los argentinos estamos viviendo un clima de incertidumbre. A partir del resultado de las PASO, que generó un impacto político, pero también económico, ¿no? Hoy Macri volvió a insistir que el problema económico fueron las PASO y cómo votaron los argentinos al frente de todos. ¿Qué puedo decir? Es un presidente que no, le cuesta mucho entender que es la causa del problema. ¿Es Macri? El problema es Macri, lo vengo diciendo hace muchos años, el problema es Macri. Son sus políticas y su incapacidad de dar respuesta inteligente a los problemas que existen. Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo ves la situación social? ¿Ve que hay hambre, que cada vez hay más gente con hambre en Argentina? Siempre uno tiene que tomar marcos de referencia, digamos, ¿no? Porque el hambre es un concepto que cada uno lo siente como quiere. El hambre es un concepto que cada uno lo siente como quiere. Estos señores son muy impactantes. Ellos quieren mostrar que son más de lo que son. Pero ellos no son la sociedad argentina, La sociedad argentina son los monotributistas, son la gente que está, los comerciantes que están vendiendo poco, y nosotros no vamos a dejarnos correr por estos señores. Cuando la gente termina acampando, reclamando planes, es porque el gobierno no tuvo otra idea más que financiar la pobreza con planes sociales. Pero nunca se les ocurrió promover el trabajo, nunca se les ocurrió promover la inversión, nunca se les ocurrió mejorar el consumo. Y ahora tienen esto que está pasando. Perdimos contacto con algunos argentinos y esa realidad. Fue así, o sea, y lo dijimos. Ahora perdimos contacto, porque uno imagina que un político no puede perder contacto. Pero te pasa, porque te pones tanto el foco. Nosotros usamos la imagen esta de llegar a la orilla. Nos pusimos tanto el foco en la orilla que nos olvidamos de ver si la gente que estaba al lado nadando hacia la orilla estaba lista con la fuerza suficiente para llegar. Entonces me decía, mira, no llego. Está bien que la orilla esté cerca, pero no llego. ¡Auxilio! ¡Váyase! Si nado hasta el fondo, podré correr a la orilla. Está bien que la orilla esté cerca, pero no llego. La política, en general, nosotros hoy en particular, pero en general tenemos que hacernos cargo de que no le encontramos solución al problema. La política económica que ustedes implementaron fue la generadora de más pobreza y más desempleo y pérdida de fuerte trabajo. No es que hicieron esto y no miramos lo otro. Una cosa está relacionada con la otra. El objetivo que hoy está teniendo la oposición es querer poner en el centro del escena que hay gente que hoy en Argentina está en una situación de no comer. Hay pero lo dice el INDEC, no lo digo yo, lo dice el INDEC, lo dice el Observatorio de la UCA, que yo tantas veces la vi a usted, Patricia, defender. En la Argentina hay gente que pasa hambre. ¿Usted coincide con eso? Yo digo que en la Argentina hay gente que pasa necesidades. Yo no lo voy a aceptar porque creo que tiene que ver con una lógica política. ¿En la Argentina no hay gente que pasa hambre? Yo creo que en la Argentina hay gente que pasa necesidades, se lo dije 3 veces. Si pasa hambre tiene
comedores, tiene una cantidad de lugares donde poder ir y no pasar hambre. No ha llegado ni un paquete de arroz, ni una botella de aceite, ni un kilo de leche en polvo. Si pasa hambre tiene comedores. Que es la primera vez en la historia que una fundación está accionando contra el Ministerio de Desarrollo Social. El gasto social en la nación es un gasto social alto y un gasto social que yo más que gasto lo llamo siempre inversión social. Decirle al Ministerio, cumplan con su obligación porque no es un favor lo que estamos pidiendo, quiero que quede claro. Yo quiero agradecer la presencia del señor presidente y decirle lo siguiente, déjenme un momentito. Cuando empezó usted que dijo, voy a luchar por la pobreza cero, ¿qué le puede decir Salta ahora? Le da rostros a las pobrezas. Los pobres no son una molestia, son una oportunidad. Los pobres son maestros. Por eso, Mauricio, has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos, son argentinos. Fuertísima la locución, la arenga al presidente sentado ahí, primera fila, del arzobispo de Salta, Carnielo, ¿no? Tal su nombre. Sonrisa incómoda de Mauricio Macri cuando... Sí, si hubiera podido ponerse un pasamontaña se lo ponía. Probablemente. Además de Mauricio, llévate el... Completamente direccionado. Hay algo sobre lo digo por supuesto con el mayor de los respetos, que se entienda, que la Iglesia Católica es una organización que tiene, reitero, es una figura, unidades básicas o comités, o pongan el nombre locales, sí. en todos los distritos de la República Argentina, en cada pueblo de la República Argentina, y puede jugar más o menos en cuestiones que nos pueden ser a veces esquivas, a veces no, de libertades individuales, pero tiene una tradición vinculada en democracia, muchos de los representantes de la Iglesia, a la doctrina social de la Iglesia. Y sobre todo, con la figura, el paraguas del Sumo Pontífice, del Santo Padre, del Papa Francisco. Pero porque hoy justo hablé con el Padre Carlos Acaputo, en la radio, de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y que es alguien que en general no habla. Veo que vino Sánchez Orondo, otro representante muy cercano a Francisco. Veo que los arzobispos empiezan a tomar, ya no desde ahora, ya desde hace unos cuantos meses atrás, una posición distinta, y me parece que eso capilariza en lugares donde el mensaje de la política, de los medios, de la militancia, etcétera, a veces no llega por la referencia del cura, del párroco, etcétera. Ya la semana pasada habían tenido un gesto muy fuerte con el respaldo al pedido de la ley de emergencia alimentaria, ¿no? Fueron uno de los grandes sectores políticos que se sumó a ese pedido. Efectivo. No, yo quiero contar una historia que quizás la desarrollaremos en algún momento, pero hace más de un año el gobierno quiso sacarle las exenciones impositivas a la Iglesia. Eso quedó de alguna manera subterráneamente hasta que empezaron a caerle notificaciones de la AFIP. A iglesias, a organizaciones que dependían de la Iglesia y a los propios curas, teniendo que declarar impuestos. Algo que es muy discutible, ¿no? Por las exenciones que tiene históricamente la Iglesia Católica como organización. Pero digo, como estrategia electoral, esto te generó que dijeran, ¿ah, sí? Bueno. Porque además había sido un sector, una organización, ponga el nombre que usted quiera, que había tenido mucho que ver en la elección del 2015 en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Entonces, para mí hubo algo acá que es que tuvo que ver, estuvo englobado en la frase de Durán Barba de el Papa no trae votos, que era una cosa así, decía el asesor. Sí, bueno, en esta línea de desmerecer cualquier cosa que no sean ellos, ¿no? Exactamente. Claro. Y creo que en una situación de equilibrio, es decir, donde no hay crisis económica, donde no hay crisis social, donde no se rompieron los lazos intrafamiliares, etcétera, eso puede ser porque no hay una detección o no hay una búsqueda de contención en el mejor de los sentidos. Ahora, una situación como esta, parece que es desconocer buena parte de la tradición histórica de la Argentina. No sé por qué tuvimos este momento, Guillermo marcó al aire, pero es interesante. Además, teniendo el Papa
a Bergoglio allá en Roma, y de alguna manera también, me parece también a lo largo de los últimos años, ya volviéndose como mucho más intransigente la mirada con respecto a lo que era el programa económico del presidente Macri. No cabe ninguna duda que lo que opina Bergoglio, lo que opina el Papa Francisco de lo que ha aplicado Macri en la Argentina, creo que no hay ninguna duda. No, está clarísimo. Y entonces me parece también que hay como cierta protección. Y el gobierno se volvió absolutamente refractario también, a todo también. No, han dado mensajes, digamos. La relación entre Jorge Mario Bergoglio tiene un pésimo concepto del jefe de gabinete de ministros. Pésimo, personalizado, político, pero también eso también. Si yo te dijera que esa idea del jefe de gabinete de sacar de las exenciones impositivas en pleno, lo que iba a ser en pleno desarrollo de una campaña electoral, ¿es inteligente o no? No, claro que no. No, un tiro en el pie. Pero digamos, lo refractario que vuelve a la iglesia genera esa reacción. Amigos, me tengo que ir con Noelia Barral Grijera al frente. ¿Nos disculpan? ¿Cómo no ¿Serían tan amables? Perfecto. Permiso, porque tenemos que hablar de mañana. Porque mañana... Sí, de mañana. Mañana la CUNSA tiene que ir a defender el presupuesto. Esta la usamos el domingo pasado, pero se ve que les copó. Gustó esta, perfecto. Gustó. Decía entonces que... acá está. Qué fuerte. Qué fuerte. Una reminiscencia simpsoniana. No me responsabilizo de esto, aunque todos saben de mi fanatismo por los Simpsons, pero no. ¿Cómo no? ¿Y qué querés enlodar a la persona que hizo esto? No sé quién lo hizo. Desligo la responsabilidad. Vos, dice Leandro Gabriel, le dice, doy la cara, dice Leandro Gabriel, el productor. Para quien no lo sabe, la tenemos que explicar. Hay mucha gente que la reminiscencia hay que explicar. Tenían que dibujar en una reunión colectiva, vos corregime, pero lo recuerdas en Los Simpsons, digamos, están todo Springfield, digamos, y tenían que dibujar la dignidad. Exacto. Y el papá de Milhouse dibuja la dignidad de esta manera y le dice a su pareja de ese entonces... no podrías ver la dignidad ni aunque la tuvieras enfrente de todos los tragos por el estilo, y se rompe la familia Van Houten. Con esta maldad presente. Tremendo, Gabriele, tremendo. Bueno, acá lo tenemos al ministro que va a ir mañana a las 3 de la tarde al Congreso de la Nación a presentar el presupuesto. Vos me dirás, ¿en este momento se ponen a diseñar un presupuesto? ¿Va a ser el último presupuesto de Mauricio Macri? Bueno... Se lo requiere la ley. El 15 de septiembre de cada año, sí o sí, el gobierno tiene por ley que presentar el presupuesto para el año próximo. ¿Qué dice, según lo que trascendió? Porque todavía no es oficial, todavía no lo llevó al Congreso. ¿Qué dice ese presupuesto? En principio dice cómo esperan cerrar este mismo año que estamos transitando. Inflación de 53%, dicen, ya. Bueno, bastante en línea con lo que probablemente termine sucediendo, tal vez termine incluso un poco más arriba, pero 53% dice el gobierno. Sí, vamos a tener una inflación este mes que estamos transcurriendo más alta de la que... Del 4 del mes pasado, seguramente. Esto para que la gente entienda, porque la bruta devaluación que hubo fue pospaso, entonces no te agarró los primeros 10, 11 días de agosto y sí te agarró los posteriores. Entonces con solo eso vos tenés un arrastre... que bueno, fuerte. No, porque además no solo fue la devaluación pospaso, después siguieron pasando cosas, después siguieron pasando cosas. Caída económica de este año de 2,6% y un déficit de 0,5%. Todos estos números, si vos mirás el presupuesto que había presentado el gobierno el año pasado, absolutamente descuajeringado, porque nada de esto es lo que estaba en los planes del gobierno el año pasado. Vamos a ver qué dice que va a pasar el año próximo. Los números de la CUNSA para 2020. Dice que punta a punta, de enero a diciembre, va a haber una inflación del 34%. ¿Sabes cuánto tienen algunas marcas de consumo masivo, vamos a decirlo así? 40% enero. Bueno, en mediciones propias. Se basaron un poco en el REM, que es esta encuesta de expectativas, ¿no? Entre que hace desde el gobierno, pero la verdad que la encuesta de expectativas da más alta que 34%, y también hay que ver qué pasa con el arrastre, porque si vos venís con una inflación del 53% un año, hay un arrastre también ahí
que me parece que se queda corta, 34%, pero es lo que estiman en el gobierno para el año próximo. Dólar a diciembre de 2020 dicen 75 pesos, que me tendría que decir exactamente el número Julián Guarino, pero me parece que 75 ya es el dólar hoy no oficial, digamos. Julián, el de contado con liquidación. Claro, sí, por supuesto. ¿Está por ahí? Es prácticamente 72 pesos. Me parece que el cálculo se les queda corto. Claro. Muy. Claro. Está por ahí, ya estamos cerca de ese dólar. Crecimiento, dicen, para el año próximo de 1%. Acá me parece que hay también como una expectativa un poco optimista tal vez. Y hay una clave en este presupuesto. No incluye el reperfilamiento de la deuda a mediano y largo plazo. Lo hemos hablado aquí, el gobierno, el ministro Hernán Lacunza había dicho que iba a mandar un proyecto de ley al Congreso de la Nación para reperfilar sobre todo la deuda que vence el año que viene y el próximo en pesos y bajo legislación nacional. Ese proyecto nunca llegó. ¿Por qué nunca llegó? En principio porque cuando fueron a preguntarle al peronismo si estaría dispuesto a votar ese proyecto, el peronismo dijo, pero si vos ya defolteaste las LETES, las LECAPs, las LECER, las LELICs, por decreto, ¿por qué ahora me querés hacer firmar a mí este otro default? Defaulteás por decreto el resto de la deuda que necesitas reperfilar. Esa fue la última conversación, el gobierno nunca mandó el proyecto. Al día de hoy hay quienes dicen, no, el proyecto va a llegar, el proyecto va a llegar. Finalmente Lacunza va a ir al Congreso, había dicho que iba a ir para defender aquel viejo proyecto. Bueno, ahora va a ir, pero para presentar el presupuesto, que es lo que va a hacer mañana desde las 3 de la tarde. Y tenemos una última placa con las claves de lo que va a ser el debate de este proyecto de ley. Bueno, Lacunza lo presenta mañana a las 15, lo presenta ante las 2 comisiones de presupuesto. Y por supuesto, va a quedar en stand-by hasta después del 27 de octubre. Cuando tengamos el resultado del 27 de octubre, ahí vemos qué hacemos. En principio, lo que están diciendo hoy por hoy en el Frente de Todos es, si gana Alberto Fernández ese 27 de octubre, y la verdad, este presupuesto diseñado, escrito, calculado por Hernán Lacunza, no va a ser tratado. Vamos a esperar a que después del 10 de diciembre asuman los nuevos diputados, los nuevos senadores. Si Alberto Fernández saca incluso una diferencia mayor a la que consiguió en las PASO, va a tener una muy buena cosecha legislativa y va a quedar muy cerca, si no ya prácticamente teniendo quórum propio en las 2 cámaras. Entonces, después del 10 de diciembre, reescribirán este presupuesto que en este caso lleva la firma de Hernán Lacunza y aprobarán una hoja de previsión de gastos y de ingresos que tenga la venia, en ese caso, del presidente electo. Sí, tenía la duda de también, los presupuestos en general tienen mucha dificultad de cumplimentarse en países con tan poca previsibilidad como la República Argentina. Vos podés prever un dólar con un programa determinado. Digamos, el gobierno confiaba en que su programa iba a funcionar. Tenías un coro de voces que te decía que el programa no iba a funcionar. Después si tenés suba de tasas, crisis de deuda, en fin, todo lo que un presidente que se levanta enojado y deja correr el tipo de cambio después de perder una elección. Por supuesto, no, todos esos son incalculables. Lo que pasó sobre todo con los últimos presupuestos es que estimaban una inflación decreciente, incluso para este año estimaban una inflación de 1 dígito. Y al comienzo de la gestión, claro. Y a la par estaban subiendo tarifas, atándolas al dólar, atando el combustible al dólar. Eso estaba claro que era contradictorio entre sí. Eso es lo que nunca entendí. Nunca lo entendí. Hay explicaciones que algunos economistas del gobierno quieren ensayar sobre eso. Me parece que el hecho de subir tarifa, de la devaluación, etcétera, con la consecuente promesa de que iba a bajar la inflación, fue de las inconsistencias más grandes que ha tenido el gobierno estos años, Julián. Sí, yo los estoy escuchando atentamente. Para mí hay 2 o 3 cuestiones que obviamente, hoy ir a presentarlas en el Congreso no tiene ningún sentido. Obviamente es algo burocrático que hay que cumplir, pero a ver, fíjense ustedes, tarifas. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno? Eventualmente lo que haga el próximo gobierno va a haber un monto destinado en términos de subsidio a aplicar a las tarifas. Fondo monetario, ¿qué te va a pedir? ¿Con qué tenés que cumplir?
Bueno, todo eso va a haber que meterlo dentro del presupuesto. Y además de todo eso, la deuda, digo, ¿cuánto vence el año que viene? Eso, ¿en cuánto es en dólares? ¿Se va a pagar todo? ¿Se va a pagar una parte? ¿No se va a pagar nada? ¿A qué tipo de cambio? Esos son elementos centrales del presupuesto que yo creo que mañana la CUNSA no va a poder dar una respuesta de eso porque no hay detalles del reperfilamiento de la deuda, de qué va a pasar con las tarifas el año que viene. Es decir, la verdad que el ejercicio que va a hacer la CUNSA mañana es interesante para verlo porque hay muchas cosas que no va a poder responder. No, lógico, y además en este sentido lo que me parece es que, como contaba, no es una cuestión institucional, de neto corno institucional. Mañana supongo que lo conversarán. Debe estar prehablado, decir, che, no me hagan hacer algo farragoso, que vengo a presentar algo que sé que no voy a ejecutar el año que viene. Tiene la ventaja de que en la presentación del presupuesto no le hacen preguntas los diputados ni los senadores de la oposición. Él va, expone y luego se va, deja ahí el proyecto presentado. Así que va a correr con esa ventaja, puede decir lo que quiera decir, un discurso breve e irse. No, gracias. Placer. En instantes, Gabriel Morini, que ya lo tenemos aquí, nos va a contar las causas o en realidad los funcionarios preocupados por la reactivación de Comodoro Pi. Siempre decimos que es el fuero más político de todos, siempre decimos que el olfato que tienen los jueces y fiscales federales no se compara ni con la mejor encuesta, ni con la mejor muestra que pueda pagar un gobierno, un banco, un fondo de inversión. Bueno, empezaron a dar mensajes los jueces federales, los fiscales federales, camaristas, y algunos funcionarios empezaron a recibir ese mensaje. ¿Cómo le va, Gabriel Morini? Muy bien, y empezaron a tener escalofríos, ¿viste? Cuando te corre un frío por la espalda y decís, ¿me toca a mí? Esto es lo que hoy algunos de los funcionarios del gabinete de Mauricio Macri están empezando a pensar. ¿Por qué? Porque miran por un lado el reperfilamiento de algunos jueces federales, obviamente al calor de lo que puede llegar a ser un cambio de ciclo, pero también han experimentado por cuenta propia qué es lo que, digamos, algún sentimiento de culpa puede haber, algún sentimiento de... ¿Me parece? ¿Habremos sido nosotros también usuarios y beneficiarios de la judicialización de ciertos aspectos políticos y de ciertas figuras políticas? No, puede haber temor, no creo que haya culpa. No, bueno, en realidad, es decir, nosotros creamos esta herramienta que nos puede comer a nosotros. Bueno, hay mucho de eso y en este caso yo te diría que no lo tenemos que analizar desde el punto de vista de la gravedad de las causas judiciales, aunque algunas lo son, sino desde la perspectiva de los personajes, desde la perspectiva de lo que pueden llegar a ocurrir cuando Comodoro Pi te toma de punto. Viste, todas las administraciones han tenido personajes a los cuales, funcionarios, digo personajes, pero funcionarios a los que le han tomado de punto. Y la causa más pava, un 08. Un 08, estaba pensando exactamente en eso. De un auto viejo transferido hace muchísimo tiempo, puede ser motivo de una condena en un juicio oral. Eso es increíble, viste que en Argentina se dice, acá la justicia no es condenada, los funcionarios condenaron a un ex vicepresidente por un 08, somos la península escandinava, no hay más justicia en Noruega que en Argentina. Digamos, esto como ejemplo de la arbitrariedad sobre la cual se puede cernir y con personajes elegidos, esto sin una cuestión valorativa sobre el depositario de esa condena, sino sobre a quién eligen para hacerle caer esa responsabilidad. Pasó con María Julia del Sogaray durante el menemismo, ¿no? No fue la única funcionaria sospechada de corrupción, me imagino, pero sí fue la única en recibir una serie de condenas después de haber dejado el poder. A ver, analicemos quiénes son estos personajes que hoy por hoy en el gabinete están con miedo. Están con miedo de recibir algún tipo de represalia por parte de los tribunales. Tenemos que ver al exministro de Economía, Nicolás Dujovne, salido de la función pública prácticamente después del resultado de las PASO. Correcto. A ver, se activó una causa muy recientemente, la fiscal Paloma Ochoa pidió medidas y el juez Caricoba Corral va a avanzar derecho a construir o a por lo menos a cimentar lo que puede ser una investigación penal respecto de si el gobierno tomó la decisión explícita de dejar correr el valor de la moneda para generar un perjuicio y una devaluación que tiene sus efectos en lo que estamos viendo. Vos me dirás, bueno, no, paremos un poco, porque devaluaciones en la Argentina hubo muchas. ¿Responsabilidad penal sobre esas devaluaciones? Bueno, yo te podría decir...
¿Qué? ¿Me podrías decir? Te podría decir, no lo sé, no sé cómo va a terminar esta causa, no sé si es bueno como antecedente que se judicialicen cuestiones económicas, ya sea que este movimiento haya sido adrede, ya sea que este movimiento haya sido absolutamente perjudicial para toda la sociedad argentina, pero hay que ver si se encuadra en un tipo penal específico y si se puede algún día demostrar que este funcionario u otros tuvieron responsabilidad directa para haber hecho lo que hicieron. Para mí hay una continuidad entre el dólar futuro, emisión de Levax y esto. Son distintas categorías, pero a lo que voy son decisiones que la historia argentina nos demuestra que judicializadas terminan en nada. Exacto, a eso voy. Y además te digo una cosa, ponelo en el anverso. Me hubiera sonado más probable que si el día de las PASO Guido Sandleri reventaba 1.500 millones de dólares de reserva, como hizo, por ejemplo, el hombre que tenés en pantalla, a $1 a 45 y el dólar terminaba el día a 55 pesos. Entonces vos tenías a alguien que le vendió 1.500 millones de dólares, vaya uno a saber a quién, y eso sí me parecía potencialmente investigable. Esto, tengo mis dudas. Son pero cuestiones que, a ver, lo que decimos es, ¿quién tiene miedo de tener que pasar por tribunales? No la densidad de la causa. Y lo que no significa es que no vayan a pasar por tribunales. Claro, porque ¿qué puede pasar? El megacanje fue una causa tremenda que terminó en un juicio en el cual resultaron todos absueltos 10 años después. Exacto. En el camino todos tuvieron que ir a indagatoria, fueron embargados, fueron procesados, confirmación de procesamientos. Dólar futuro lo mismo, está ahí esperando el juicio. Eventualmente se va a hacer ese juicio. Yo creo que no. Yo creo que no, porque en realidad en el balance el gobierno comercializó tantos contratos a futuro durante la gestión de emergencia que me parece que equivalen el mismo perjuicio que se hubiese ocasionado con devaluaciones de por medio a lo que fue los contratos a 9 y pico y los cortes que fijó el gobierno de Cambiemos a 12. Claro. Con lo cual el perjuicio puede haber sido incluso mucho mayor de los contratos que vendió el gobierno cuando empezó a hacerlo de emergencia 2 años después de haber dicho que eran un delito. A ver, Luis Caputo, otro de los personajes que no forman parte del gabinete, pero que estaban dentro de la gestión y en materia económica. ¿Qué tiene Caputo en particular? Bueno, tiene algunas causas abiertas relacionadas a Paradise Papers y después haber comprado con patrimonio propio Levax y haberlas comercializado, haber en realidad no renovado esa suerte de plazo fijo, en realidad de rueda que se hacía, el carry trade que se hacía, bueno, pero que días antes de que se produzca otra devaluación que lo tuvo como protagonista, por lo menos en la gestión. Entonces dijeron que tiene información interna. Hacia allí va esta causa penal enfocada. Son 2 de los funcionarios en materia económica que tienen miedo de Comodoro Pi. Sigamos adelante a ver qué otros funcionarios están, por lo menos, metidos en esta cuestión. Yo te diría que este es el panel de los más complicados. De los más complicados, en serio, porque acá sí hay causas más pesaditas. Javier Iguacel, ex titular de Vialidad Nacional, quizás el artífice de la causa Vialidad, que hoy está en juicio, que tiene Cristina Kirchner como protagonista por el lado de los imputados, aquel famoso informe que generó toda la investigación sobre Lázaro Báez en Santa Cruz y las distintas desavenencias en torno a la obra pública durante el kirchnerismo. Pero, ¿de qué se lo imputa? ¿De qué está imputado hoy Javier Iguacel? De haber beneficiado a las concesionarias de las autopistas, de los corredores viales, como prorrogando concesiones que estaban a punto de vencer y con esto beneficiando de manera directa a una serie de empresas entre las cuales estaba la autopista del Sol o digamos, los beneficiarios finales que tenían un porcentaje minoritario de esta sociedad, pero sí era la familia Macri en torno a esta cuestión. Hay gente, digamos, del Sindicato de Vialidad que ha hecho una muy fuerte denuncia con respecto al rol de Iguacel con el asunto de la prórroga de estas concesiones y es muy grave porque están todos los actos administrativos, están todos los pasos formales salteados incluso para generar o acomodando esos contratos como para generar una continuidad de esos corredores. Fácilmente comprobable, digamos. Te diría que es mucho más fácil que otras obras. Exacto. Y uno dice, pero llama la atención por qué en estos hechos de esto también es presunta corrupción, esto hay que marcarlo. La presunta corrupción no solo se lleva el dinero en bolsos, que es lo más explícito y lo más obsceno, si uno puede decirlo, pero también se generan políticas públicas para generar hechos de corrupción. Y uno de estos puede haber sido la prórroga de concesiones de manera ilimitada, salteándose todos los parámetros legales para que ello ocurra.
En el mismo camino está este señor que era superior de este otro señor, y estamos hablando de Guillermo Dietrich. Hoy por hoy, uno podría decir, Dietrich es uno de los funcionarios de más alto perfil dentro de la gestión, pero también internamente dentro del gobierno, era el equivalente a lo que era el ministro Julio De Vido en planificación. Exacto. ¿Por qué? Por el poder de caja. ¿Qué significa esto? Que desde el Ministerio de Transporte salían muchas partidas presupuestarias necesarias para alimentar lo que era obra pública, pero también para alimentar otras distintas cuestiones que hacían a lo que eran las políticas de gobierno y hacia dónde se quería apuntar. Y muy resistido también dentro de algunos esquemas que hoy están distanciados del esquema del presidente. Que no te extrañe que alguna venga por ahí, alguna que todavía no salió. Alguna que todavía no salió, es muy probable. Está obviamente imputado por el tema de autopistas, pero también por haber concedido. Acá hay una cuestión que fue clave, la reveló este canal, Alejandro Berkovich, entre otros, básicamente haber concedido una especie de derogación especial a lo que eran una concesionaria, Autopistas del Sol puntualmente, que buscaba hacer un reclamo en el CIADI, millonario, multimillonario, que hubiese resultado, vaya uno a saber cómo terminan los reclamos en el CIADI, por ahí con razón, una condena a la Argentina, o por ahí no. Bueno, pero ¿qué se anticipó? Se anticipó a pagarle contante y sonante un dinero que era parte del que reclamaban las autopistas por la readecuación de tarifas, recuerdan ustedes, planchadas durante muchísimo tiempo. Bueno, allí también Dietrich está como protagonista, y en tribunales lo están mirando, Yo te diría, tracemos una bisectriz acá y enfoquémonos en Fabián Pepín Rodríguez Simón. Fabián Carlos. Carlos, no sabía. Fabián Carlos Rodríguez Simón. Parlamentario del Mercosur. Ustedes me dirán, ¿qué fue lo último que se recuerda de intervención de Rodríguez Simón en el Parlamento del Mercosur? Nada, señores. ¿Usted sabe lo que es un operador judicial? Bueno, un operador judicial es el encargado de las misiones especiales para los objetivos de política, digamos, del gobierno en general en relación con los tribunales. Este señor es uno de ellos, uno de los integrantes directos de la mesa judicial, aliado, casi vértice con Elisa Carrió, y uno de los principales, vamos a decir, compuestos formal en el directorio de YPF y en la estrategia que lleva adelante por el litigio allí en los Estados Unidos respecto al tema estatización. Pero en lo concreto, en el llano, ha sido el hombre que ha muchas veces oficiado de interlocutor entre Comodoro Pi y el gobierno para cuestiones que el gobierno consideró centrales. ¿Pero centrales para qué? ¿Centrales para alivianar su propia situación? No. En líneas generales, para construcción de todo lo que hemos visto como causas judiciales enfocadas contra el kirchnerismo. Las que tenían motivos y las que no. Y en ese rol de gestor, digamos que no ha utilizado Rodríguez Simón el convencimiento como su arma de seducción, sino ha utilizado el poder como arma para generar este tipo de... ¿Qué lo dice usted, Morini? No, digo, ha utilizado el poder como la herramienta bajo las cuales llevar a cabo sus objetivos. Eso te va muy bien cuando tenés el poder. Exacto. Cuando alguien intuye que ya no lo tenés, o efectivamente no lo tenés, quizás la figura que estaba por detrás tuyo, prestándote ese poder, ya está en otro lado, y vos quedaste solito. Es que veníamos, varias veces lo dijimos, bueno, no en este programa que tiene menos de un año, pero sí en los años anteriores, acá en C5N, que el gobierno actuaba en materia judicial como si no hubiera mañana. Y siempre hay mañana en la Argentina. Pueden ser 4 años, pueden ser 8, pueden ser 12, pueden ser 16, pueden ser 20, pero siempre hay mañana en la República Argentina. Bueno, Fabián Carlos Rodríguez Simón fue uno de los que actuó como si no hubiera habido mañana en la República Argentina. Y algunos dicen, ¿pero qué puede ocurrir con Simón? Nada, porque no tiene causas, pero puede tenerlas. Puede tenerlas y allí lo estarán esperando muchos de aquellos a los cuales ejerciste el poder de manera muy, digamos, muy vehemente, o no hiciste otra cosa que atemorizarlos. Muchos recordarán aquella imagen tomando un café con uno de los Martín Irurzu, el presidente de la comisión de la Cámara Federal, estratégica Cámara Federal. Algo que después ocurrió, que se bautizara Doctrina Irursun a partir del fallo firmado con respecto a los lazos residuales de poder. Algunos dicen, este hombre también estuvo en los prolegómenos de todo aquello como parte de lo que es el armado de causas judiciales. Sigamos adelante porque nos quedan, no son pocos, escogimos algunos al azar, pero no tanto. Ya te diría, Oscar Aguad tiene dos vías. Sí. Correo Argentino y Ara San Juan. Correcto. Digamos, dos de los temas
uno en lo político más sensible y otro en lo humano más sensible, de los cuales Aguad ha sido, no sé, protagonista del peor momento, en el peor lugar. Bueno, en los dos lugares estuvo Aguad. Y la verdad que hoy por hoy prácticamente en tribunales están diciendo, si tiramos un procesamiento antes de las elecciones, esto digamos, lo resolvemos. Vamos a mandar a hacer algunas otras medidas, pero el asunto de Aguad en el tema de la negociación con el correo, ya te diría que está prácticamente cerrado. Su situación judicial se va a complicar y se va a complicar mucho de acá a futuro, y ya sin respaldo político, la verdad es que no te queda demasiado. Vamos repasando. Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la Oficina Anticorrupción? Si hay algo que hizo la Oficina Anticorrupción fue no meterse en nada complicado. Justamente. Justamente, no meterse en nada complicado. Vamos a querellar en un montón de causas contra el kirchnerismo, que vamos a andar a saber cómo termina esas querellas eventualmente en los juicios, pero recuerden que Laura Alonso tiene una imputación penal por haber contratado una consultora Consuasor, se llamaba así, consultora en comunicación, redes, una pavada, digamos, en términos, a ver, muy antiético, muy poco sí, pero en términos de fierro, de guita estamos hablando poco. No, nada, cero. Estamos hablando de menos de $1 millón por año. Pero ¿qué pasa con esta señora? Con esta dama. Fue la encargada de, ¿cómo te podría decir? Hablar pestes de todos los jueces federales y de haber dirigido ciertos dardos de manera pública y mediática y haber sido quizás como el estandarte de apuntarle a determinados magistrados con nombre y apellido. ¿Quién la tiene? ¿Te acordás? Es que no me acuerdo, te lo voy a averiguar. Porque es importante también sé eso. Sé quién impulsó, el fiscal Carlos Stornelli, sí, pero no recuerdo exactamente qué juez la tiene. Okay. Puede ser Sebastián Casanelo, puede ser Rodolfo Caricoba Corral. Si es Caricoba Corral, olvídense de esta cuestión. Recuerdo aquella ponencia cuando había venido el juez Moro de visita a la Argentina, en la Universidad Católica. Yo estaba ahí como asistente, estaba de presentadora Laura Alonso, y prácticamente abrazando a Moro dijo, ¿cuántos faltan? Nos hacen jueces como ustedes en Comodoro Pi. Ojalá que nuestros jueces la estén escuchando ahora y aprendan algo. Ah, muy lejos. Con el control remoto estaban mirando en Comodoro Pi. Dijeron, ah, sí, anotamos. Bueno, este es el momento, generalmente cuando terminan de anotar, abren el cajón y dicen, ¿qué anoté? Listo. ¿Anotan al lado por qué? No necesariamente. Van a ver. ¿Se acuerda? Gabriela Michetti, tenemos a Gabriela Michetti, una histórica protagonista que, digamos, fue de las primeras a las que Comodoro Pi le hizo sentir algo del rigor. ¿Acuerdan ustedes los famosos sobres, los aportes que después quedaron más de manifiesto en lo que fue la campaña de los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires? Pero Gabriela Michetti, en el último tramo se le ocurre tomar una decisión que también deja algunas consideraciones para el futuro, que va a ser nombrar planta permanente a un montón de gente en el último tramo de gestión. Y uno diría, ¿los actos administrativos se pueden revisar judicialmente? ¿En materia penal? Me parece que no. No, sí. Siempre. Un acto administrativo siempre se puede analizar desde el punto de vista penal. Esto te enseñan en Comodoro Pi. Yo te estoy diciendo por qué habría algún temor. Sigamos adelante, efectivamente, porque no... Ya te dije, no importa si la causa vale la pena, bueno, claro. Importa si te quieren tomar de punto o no. Claro. Y esto cuando perdes el poder ocurre en líneas generales. Y lo dejamos solo, no porque esté más o menos complicado, sino porque básicamente es el que centraliza de aquí en adelante todo lo que va a representar lo que puede ser una contrainvestida judicial después de dejar el poder, si los resultados confirman el resultado de las PASO, y el 10 de diciembre este señor deja el poder. Pero no estamos hablando solamente de él, que muchos dicen tiene prácticamente definido que si no continúa al frente del gobierno va a pasar en el exterior, digamos, va a irse al exterior. Dietrich también. A continuar, bueno. Hay casos, ¿no? Hay casos y casos. ¿Se puede? No, te lo pregunto en el sentido exactamente de termina la gestión o se va antes. Y no hay, supongo, el mecanismo institucional de prohibición de salida del país. No sé si hay otro. No, la realidad es que uno debería estar prohibido, inhibido de salir del país si incumpliera alguna manda judicial. Entonces no, pero si yo me quiero ir a vivir, yo estoy imputado. Sí. Y me quiero ir a vivir afuera, me voy a vivir afuera. Cada vez que me llamen... Tengo que ir. Tengo que volver para acá. Sí, tenés que estar a derecho. No estás a derecho, bueno, ahí te podés ganar que te llamen y que no puedas salir porque no te estás acogiendo a derecho. Hay antecedentes que uno diría, parece que si se van no vuelven, digamos, no vuelven en estos términos. No vuelven más.
diría. No sé, ya no se puede decir eso. Pero bueno, pero no es solo Mauricio y su situación. Es decir, no sé, esto no depende si el presidente se va afuera y no vuelve o su situación no se complica del todo y puede continuar con las causas en general. Pero estamos hablando de Correo, estamos hablando del blanqueo de familiares, con lo cual ahí ya está involucrado parte de su familia, su hermano Gianfranco, en esta cuestión. Estamos hablando del primo, Ángelo Calcaterra, estamos hablando de la causa Parques Eólicos y parte de lo que es Sideco Americana. El presidente se puede ir, pero no su familia, no sus negocios ni sus activos. Con lo cual, si eventualmente se pusiera el foco en investigaciones que rozan a Sideco Americana, a SOCMA, a Parques Eólicos, a todo el conglomerado de causas que sí se están de alguna manera precalentando para ponerse a ser investigadas durante los próximos meses, uno podría decir que no sé si alcanza con tomarte un avión y decir, bueno, yo me desentiendo y que se arreglen los abogados. Esto no va a ser una cosa de abogados, va a ser una cosa de la política. Y esto es lo que Comodoro Pi empieza a oler y en el gabinete también. Gracias, Gaby. Vamos a la mesa, volvemos a la mesa. La aclaración, yo le decía, no vuelven más a Gabriel Morini, no vuelven más de los destinos. Es cierto que políticamente me parece que ni la oposición ni el oficialismo pueden volver a utilizar ese tipo de, ¿no? de determinaciones. Impresionante. Qué panorama, ¿eh? Qué panorama. Más madera. ¿Qué? ¿Se quedó preocupado usted? No, todo lo contrario. No. Todo lo contrario, me parece muy interesante. Sí. Bueno, es que hay un punto, es esto, cuando actúas como si no hubiera mañana y hay mañana, aparecen los problemas. Querido Juan Amorín, gracias por estar acá con nosotros. No, por favor, gracias por sumarme a esta mesa de notables. Juan, hay una investigación que publicaste, que lo contaste acá el viernes de manera anticipada, sobre Sideco, la empresa de la familia presidencial. Sí, tal cual. La verdad es que acá no necesariamente estamos hablando de la incursión de un delito por parte de la familia presidencial. Sí es necesario destacarlo, digamos, para arrancar, pero también es cierto que hay una serie de irregularidades de mínima en torno a esto y que Macri termina siendo rehén o víctima de su propia inflación, de su propio paquete económico. ¿Por qué digo esto? Bueno, trazando una simple investigación, una simple búsqueda a través de la página oficial del Banco Central de la República Argentina, que es de público acceso, usted que está del otro lado no tiene por qué querernos, puede buscarlo manualmente. Uno pone el quit de distintas empresas, incluso de personas físicas o personas humanas, como le gusta decir al gobierno ahora, y puede analizar su situación crediticia. ¿Qué significa esto? ¿Qué préstamos tiene? ¿En qué situación están esos préstamos? ¿Y cuánto le queda por pagar de acá en adelante? Así como también puede ver el historial hacia atrás. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Empezar a buscar algunos quits relacionados justamente a las empresas que refería Gaby Morini, que está con ciertas complicaciones judiciales y que también han hecho muchísimo dinero en estos últimos años. El caso de Parques Eólicos es solo uno. ¿Qué pasa cuando buscas Sideco Americana? Te salta que tiene un crédito con el Banco Nación de la República Argentina, banca estatal, por... Saquemos el zócalo, si podemos el graph, ahí está. Ahí lo vamos a ver, fíjate que dice 371.548, vos decís 371.000 pesos nada más debe Sideco Americana al Banco Nación. No, eso está expresado en miles de pesos y está en situación 2. Fíjate, tiene otras acreencias, por ejemplo American Express, que es una tarjeta de crédito, será la trazabilidad habitual, digamos. Pero con el Banco Nación de la República Argentina, si vos multiplicás ese monto, no sé, Lean, si tenés a mano la siguiente placa, vamos a ver de cuánto es verdaderamente la deuda que mantiene, insisto, la familia Macri con el Banco Nación. Son 371 millones de pesos que tenemos acá. ¿Cómo se componen? Usted dirá del otro lado, ¿cómo los Macri le deben al Banco Estatal 371 millones de pesos? Sí. ¿La deuda es actual? Sí. ¿Se tomó bajo esta gestión? Es decir, ¿el Banco Nación de González Fraga le dio un préstamo a la familia Macri? No. Es una deuda vieja que corresponde a una reestructuración de deuda en dólares de 2001. ¿Sí? La familia Macri tenía deudas en dólares. En el año 2001, obviamente, explota el país por los aires, se termina la convertibilidad y a partir de ahí el expresidente Eduardo Duhalde traza una suerte de préstamo para que se pueda pagar de acá a 2031. Fíjate la generosidad que siempre ha tenido el Estado con la familia Macri, no es novedad, digamos eso. Son 2 préstamos reestructurados de 2003 y uno del año 2008,
que terminan generando esa suma. En realidad la suma era mucho menor. Pero ¿qué pasa? Como esto es a tasa del 5% anual, más el coeficiente de estabilización de referencia, que el señor Guarino lo va a poder Ahora lo va a explicar Guarino mejor que yo claramente, se le terminó haciendo una bola de nieve y por eso te digo, Macri termina siendo preso de su propia inflación, de la propia bomba que generó, y a la vez es todo una situación muy irónica, porque mientras González Fraga le dice a los tenedores de uva, ustedes en realidad ganaron muchísimo con las deudas que tienen, bánquensela, paguen y estén contentos, digamos, la familia Macri dejó de pagar, está en situación 2 porque hace meses que no paga. Eso, situación 2, ¿qué significa? Significa con seguimiento especial. Es riesgo bajo con seguimiento especial. ¿Qué puede suceder de acá a 2 semanas? Si Sideco no paga este crédito, no paga las cuotas que debe de este crédito con el Banco Nación, esto pasa a situación 3, que es con problemas. Esto no es un invento de nadie, digamos, es la categorización automática del Banco Central de la República Argentina y nadie puede hacerse el desentendido en cuanto a esto. Es decir, está hoy con seguimiento especial, riesgo bajo, hay que decirlo, el próximo es riesgo intermedio y después ya pasa a instancia judicial. No sé, Lean, si tenemos la placa anterior que mostraba un poco la evolución de esto. ¿Por qué es interesante la evolución? Bueno, porque hace un año Sideco Americana, con este mismo préstamo, estaba debiendo 248 millones de pesos. Fíjate cómo, mientras no va pagando y a la vez, mientras la inflación crece, el coeficiente crece, va debiendo cada vez más. Y esto es un fiel reflejo de lo que le pasa a muchos tenedores de uva y el gobierno lo niega, o por lo menos lo negaba hasta hace poco. Entonces la realidad es que los Macri hace meses que no pagan una deuda, que ya asciende a 371 millones de pesos, y desde el Banco Nación, una alta fuente del Banco Nación me decía, son muchas las empresas que están haciendo esto. ¿Por qué? Porque ven que los tenedores de uva están siendo contemplados por el gobierno e incluso por los candidatos. Alberto Fernández ya dijo que hay que solucionarlo de alguna forma, reestructurando su deuda. Dicen, bueno, yo también dejo de pagar y vemos si después recibo otra reestructuración. Estamos hablando de una deuda de 2001 que se paga hasta 2031 y que ni siquiera está pagando la familia Macri hoy. Igual dicen que si resuelven lo del correo, pagan la deuda esa. Cierra. ¿No? Bueno, oye, sí. está venenoso Morini, impresionante. Guarino, explíqueme lo del SER. No, el SER, ¿se acuerdan ustedes cuando se especifica, digamos, está ya todo en el 2001, había depósitos, el que depositó dólares, usted sabe cómo terminó eso, claro. Recibirá pesos más SER. Perfecto. Bien, está bien. Esa es la versión con la que nos quedamos. Y ahí surge como este coeficiente de estabilización de referencia que lo que hace es justamente agregar la indexación como elemento cuando se especificó. Y a partir de ahí se utilizó como un elemento para que, bueno, para tratar de ofrecerle a los depositantes que tenían sus depósitos en el banco una variable para indexar eso y que la inflación que se tenía eventualmente, que podía tenerse, no te comiera los ahorros. Por otro lado, se intentaba compensar con el SER. ¿Qué cosa? Bueno, que si vos tenías dólares en el banco y no te los iban a devolver, te los devolvían a 1,40 y a partir de ahí te aplicaban el SER, ¿no? Ese había sido como un poco el correlato. Entonces un elemento que... Con eso hubo un lío, era el argumento que en off algunos funcionarios del gobierno anterior te daban por la intervención del INDEC, que decían, corregime si estoy diciendo una tontería, pero que era, si yo doy la inflación real, le tengo que pagar a los bonistas muchísimo más dinero que si, esto por supuesto no es una justificación, es la explicación política que daba el gobierno anterior. Es un cálculo que hace el Banco Central, pero toma como referencia, uno de los componentes es la inflación que mide el INDEC. Si vos medías más bajo... ¿Hay algún otro? Bueno, hay varios, el coeficiente de variación salarial, hay distintos tipos de coeficientes que se utilizan eventualmente para actualizar determinado tipo de montos. Este nació en el momento, a principios del 2002 nació. Claro. Cuando se trataba de buscar una salida para todos los depósitos que se habían hecho en dólares y que no se iban a devolver en dólares. Entonces dijo, bueno, no se van a devolver en dólares, pero se devuelven a 1,4 más SER. Igual lo que yo veo acá, lo que está presentando Juan, lo más grave es que me parece que hay una utilización de no cancelar el préstamo, teniendo en cuenta que el costo de oportunidad hoy de tener pesos es, es muy alto. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo pesos. Compro dólares cuando sé que el mercado se va a ir cerrando
y eventualmente después renegocio y con esos dólares voy a poder más que cancelar lo que dejo de pagar ahora. Claro. Ahora, fíjate una particularidad y lejos de entrar en cualquier chicana política. Gianfranco Macri, presidente de Sideco Americana en los papeles y en la formalidad, blanqueó 622 millones en el año 2016 gracias a la ley impulsada justamente por el gobierno. Leonardo Maffioli, director también de Sideco Americana, 76 millones. Entre los dos suman 2 deudas al día de hoy, justamente de Sideco que mantiene con el Banco Nación. Y otra particularidad, Sideco Americana en Arban, la agencia de recaudación de Buenos Aires, deudor en categoría 3, que es la más alta, está a días de entrar en instancia judicial. También respecto a esto, la categoría 3 es para los que deben más de 100.000 pesos. Bueno, está en categoría 3 y a punto de entrar en instancia judicial. A mí lo más maravilloso de la naturalización de la sociedad civil, del periodismo, del sistema en general de estos 4 años del presidente, fue que el hermano tenía 622 millones de pesos en negro, o sea, no declarados. Evidentemente es algo muy natural para un sector de la sociedad, para un sector de quienes conducen los destinos de Argentina, porque a mí me parecía, yo dije, bueno, después que lo reveló Horacio Barbisky, digamos, en su 6 veces el patrimonio del hermano, además. Claro, evidentemente, yo de verdad creí que iba a haber una reacción muy importante sobre eso y fue medio... Bueno, ¿quién no tiene 600 millones de pesos no declarado? La verdad, a esta altura de la zona. No, vos lo dejaste. Claro. Lo dejaste, claro. Bueno, Juan, gracias. Por favor, por haber gracias venido. a ustedes. En instantes, la cumbre Alberto Fernández, Juan Schiaretti. No le estamos hablando de esta foto, sino lo que pasó después de esta foto. En instantes, los detalles con Noelia Barral Grijera.